la idea central es que el amor nos lleva a perdonar. ¿Por qué ustedes piensan eso? ¿Por qué ustedes piensan que el amor del Señor nos lleva a perdonar a las personas que nos ofenden? ¿Ah? Porque Él nos perdonó primero. Cuando hay amor, tú tienes que aprender a perdonar Uh-huh. al que te ofende. ¿Exacto? Porque pues, tú no tienes que sentir amor hasta para esa persona Uh-huh. que nos hace sentir. Amén. Porque dentro de ese perdón nos podemos hacer cambiar a esa persona que te ofende. Amén. Exactamente. ¿Cómo? Exacto. Exactamente. Nilda. La última parte no te entendí. Amén. Exactamente. Exactamente. Es que a lo último es como que se escuchó bien bajito. Pues hermanito, usen los micrófonos para entonces poder escucharlo a veces. Porque acá, créeme, uno piensa que uno está lejos, o sea, que uno está cerca y se puede escuchar, pero a veces no se escucha bien. Pues hermanito, así mismo es. Y en 1 Corintios capítulo 13, ¿qué habla? Acerca del amor. Vamos a ir un momentito a ese pasaje rapidito. Ay, se me perdió esto. Mire lo que dice el versículo 4, que dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no sé qué, envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda, ¿qué? Rencor. Y eso no es el amor de una persona hacia otra. Aquí lo que está hablando es acerca del amor de Dios hacia nosotros. El Señor nos amó tanto y tanto a nosotros que Él decidió dar la vida de su Hijo para que Él pagara por nuestras deudas, que Él pagara por las acciones, por las consecuencias de nuestras acciones. ¿Y qué era eso? El pecado. El pecado, todo pecado que nosotros hemos de cometer, que cometimos, que estamos cometiendo y que hemos de cometer, el Señor ya lo pagó en la cruz por nosotros. Ese amor inigualable que Él dio por nosotros es el mismo amor que nosotros tenemos que dar hacia las demás personas. Y de la misma forma que Él nos mostró un perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, nosotros también tenemos que perdonar a las demás personas cuando nos ofenden, cuando nos hacen algo indebido. ¿Que es algo fácil para hacer? No, no es nada fácil. Y no es nada fácil cuando es una persona que uno conoce. Porque cuando es una persona común, cuando es un particular, pues no es la gran cosa comparado con un familiar, cuando es un familiar. Pero de la misma forma, el Señor nos manda a que nosotros perdonamos a las personas que nos ofenden, con amor genuino. Y no como la gente dice, yo perdono, pero ¿qué? No olvido. Pues no perdonó. Hay momentos, hay situaciones en la vida que pueda haber una situación difícil, que nosotros tengamos que perdonar a la persona y que la confianza, la relación con esa persona se desvanezca a causa de esa situación. Sí puede pasar. Sí puede pasar. Pero que nosotros hayamos perdonado a esa persona genuinamente. Y luego
Si el Señor permite que esa relación se restable, así será. Pero hay momentos en el cual nuestras acciones tienen unas consecuencias. Aunque nosotros perdonamos, todavía están esas consecuencias ahí. Lo mismo pasa cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos y vamos delante del Señor, el Señor nos perdona. Pero las consecuencias de nuestro pecado todavía están ahí. El Señor es quien decide si nos va a librar de esas consecuencias o no. Pero están ahí presentes. Que recordemos, hermanos, que cuando nosotros pecamos y vamos delante del Señor, el Señor nos perdona. Pero todavía las consecuencias de nuestros hechos están presentes. Y están en las manos del Señor si es que Él permite que eso se quede así. O si Él entonces las va a desechar. Pues hermanito, aquí tengo 3 preguntas. ¿Cuál es la primera? Dice, ¿de qué manera puedes expresar amor a los hermanos? ¿De qué manera? Hay 20,000 maneras y ninguna les viene a la mente. Ajá. Un abrazo, saludo, ayudar en la necesidad, orar por ellos. Amén. Perdón. Pues hermanos, hay 20,000 formas de uno expresar amor hacia las demás personas, especialmente a los hermanos en la fe, a quien estamos en un mismo sentir. Pero hermano, ahora aquí, en la segunda pregunta, dice, ¿estás dispuesto a perdonar a todos los que te han ofendido? ¿Sí? Sí, uno lo dice ahora, que está uno tranquilito. Cuando llegue el momento fuerte, el momento de la prueba, que están todas las emociones atacando a uno, y uno tiene que estar peleando con la situación que está sucediendo, más con su propio carácter. En ese momento, ahí es que entonces uno debe de actuar de una manera correcta. Perdonar a la persona. Si la situación amerita de que hay que parar esto un momento, un tiempito de respiro, porque la cosa está tan intensa que no, o sea, ya ni los pensamientos le llegan a la mente a uno. Lo que uno está actuando por las emociones, a calmarse y luego entonces actuar. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando nosotros estamos, papá, cuidado con el collar de Angie. No, porque después se lo echa a él, se aprietan y después te aprieta a ti y te aprieta a él. O te lo rompe. Pues hermanito, cuando nosotros estamos en una situación al cual en el momento lo que están son las emociones actuando al 100%. Está la situación tensa. Está uno con coraje. O sea, no hay forma de uno racionalizar en ese momento. Uno lo que debe hacer es parar la situación, tratar de darse un tiempito para calmarse, respirar y luego actuar. ¿Por qué digo esto? Porque si después empezamos a actuar en base a las emociones, ¿qué es lo que pasa? Actuamos de acuerdo a la emoción que tengamos en el momento. Y si es una discusión fuerte, ¿qué es lo que va a haber ahí? Discordia, ira, furia, enojo. Exacto. Uh-huh.
Ujú. Sale todo. Ujú. O sea, unos sapitos y culebritas como así de chiquitos, ¿verdad? Ujú. La pasta de dientes. Exacto. Pues hermano, cuando nosotros estemos en una situación para poder perdonar a los hermanos, lo debemos hacer. Pero no podemos echarla a un lado en la situación en la cual nos encontramos. Si la situación amerita perdonarla en el momento, sí. Pero la situación amerita darse un tiempo para uno calmar las aguas, también. Hermanos, porque peor sería uno actuar en base a las emociones que tiene en el momento y luego tratar de arreglar la situación y lo que uno hace es empeorarla aún más. Y la última, hermano, esta es más para meditar. ¿Estás consciente de la gran deuda que Dios te ha perdonado? Esa es una de las preguntas más importantes. Si no tienes contestación para esa pregunta, pues hable con el pastor. Pues hermanito, ahora que tenemos todo esto, vamos a pasar a la porción Mateo 18, versículos 21 y 22. ¿Quién quiere leer estos dos versículos? Angie o Millo. Angie. Mateo 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Aquí le está diciendo 490 veces que tienes que perdonar al hermano. 70 por 7. ¿Quién va a estar contando? ¿Quién va a estar cortando una libreta? Te perdoné, esta es la quinta, sexta, voy por la 300. Ya me estoy acercando. Voy por las 400. Te estás acercando. Voy por las 489. Esta es la última. Mira a ver, esta es la última. Ya cuando llega a las 490, te fuiste. Hermano, aquí el Señor lo que le está diciendo a Pedro es que tiene que perdonar todas las veces que fuera necesario. Todas las veces. Y hermano, nosotros como hijos de Dios debemos siempre estar dispuestos a perdonar a las personas. Claro, tenemos que ser sabios. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Si sabes que con la persona que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pues en la universidad, un ejemplo. Están dos personas cogiendo muchas clases y pues se consideran como pues amigos, entre comillas, tienen una amistad media jara en la universidad. Media jara que no es una amistad así bien close, es como que llegamos a la universidad, nos conocemos, compartimos y ya está. Y después nos vamos para su propio camino. Si una de esas personas se pasa ofendiendo a la otra persona, por ejemplo, yo estoy con otra persona y esa otra persona me pasa ofendiendo a cada rato. Y pues mira, te perdono por esto, pero pues no deberías estar hablando de esa manera. Y vuelvo otra vez y me junto con esa persona. Y lo perdono. Me junto otra vez con esa persona y lo perdono. ¿Qué amerita que yo deba hacer en esa situación? Alejarme. No juntarme más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo constantemente ahí? Se está tratando mal, hay una falta de respeto, hay una discordia y que se convierte después en que tengo que estar perdonándolo a cada rato
por opiniones, por cosas que se están discutiendo. Yo entonces, ¿qué debo hacer? Alejarme de esa persona porque eso no me está edificando a mí para nada. No es bueno. En este caso, sí, el Señor me dice que lo perdone, pero yo debo ser sabio con quien yo me estoy juntando. Yo no debo estar andando neciamente y juntándome con la persona que me dé la gana, así porque así, sin ver cómo esa persona se comporta, cómo esa persona actúa, en qué esa persona cree. Porque si no, después voy a estar tratando de unir agua y aceite, que no mezcla. Entonces, la comunión que voy a tener con esa persona va a ser algo, ¿para qué? Para que me haga caer a mí. Yo como hijo de Dios, el Señor me manda a perdonar a las personas que me ofenden, pero yo debo ser sabio con quien yo me relaciono. Porque si me estoy relacionando con una persona y el común denominador que hay ahí es una tertulia y luego cae en tener que discutir y después perdonarnos mutuamente, pues esa unión no es sana. No debo estar entonces juntándome con esa persona. Pues muchas personas tienden a decir, sí, perdónale a todas las personas que te hagan mal, sí. Pero está en parte de ti también saber con quién tú te estás juntando, con quién tú te estás relacionando. Porque si no estás actuando neciamente, porque te estás juntando con personas que no creen y no tienen un mismo sentir que uno. Como dice después al final de 1 Corintios 13, que es un yugo, que cae como un yugo desigual. Porque entonces, ¿qué tiene un cristiano juntarse con una persona del mundo que lo que quiere es arrastrarlo? Nada que ver. Pero hermano, nosotros como hijos de Dios debemos siempre velar por las personas y si nos ofenden, ir y perdonarlos genuinamente. Pero también nosotros examinarnos a nosotros mismos qué estamos nosotros haciendo. ¿Qué estoy yo también haciendo? ¿Estoy haciendo yo las cosas correctas? Porque para ver una pelea entre dos personas, ¿qué se necesita? Dos personas estar en desacuerdo. Y tiene que haber también las ganas de pelear. Porque si uno está dispuesto a pelear, pero la otra persona no, ¿qué va a suceder? Pues no se logra el fin. No se ponen a pelear. Pero hay que andar sabiamente. Nosotros tenemos que velar con quién nosotros nos juntamos, con quién nosotros tenemos amistades, relación, para saber si esa relación realmente vale la pena mantener o no. Y hermanito, una de las cosas que tenemos que ver es que cuando nosotros nosotros debemos perdonar a las personas que nos ofenden. Y vamos a ver en Efesios 4, versículo 32, que nos habla acerca de cómo debe estar mi corazón para poder perdonar a la persona. Efesios 4, 32. ¿Quién lo tiene? Ahora Úrsula. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Ahí la palabra del Señor nos habla acerca de que nosotros tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden, de la misma manera que el Señor nos perdona a nosotros cuando nosotros pecamos contra Él. Tenemos que estar dispuestos a perdonar a las personas. Y en Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, Rosana, ¿había levantado la mano? Sí. ¿Cuál verso? 3 y 4. 3 y 4, ok. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele,
y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Amén. Eso, ahí eso es, hermano, eso está fuerte. Te está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor ahí en arroz y habichuela? Exacto. Se arrepienta y tú lo perdones. No importa la cantidad de veces. Ahora, hermano, eso no significa que pasó la situación y en el momento, sí, te voy a perdonar. Por ejemplo, acabas de tener abuela, te puedo coger de ejemplo. Tú y yo y abuela estamos discutiendo, abuela y yo, estamos discutiendo y terminamos, la discusión termina de que los dos nos ofendimos. Si el Señor, el Espíritu Santo me conmueve para darme cuenta de lo que hice, pues voy y le pido perdón a abuela en el momento. Pero si el Señor no me ha conmovido todavía, o sea, todavía estoy yo con la furia encendida, si voy y le pido perdón a abuela Úrsula, va a ser algo no genuino. No va a ser algo de corazón, no va a ser algo como el Señor espera que yo haga, que yo me arrepiente, que yo me comporte. El Señor quiere que nosotros nos perdonamos, pero que sea genuino, no que sea solamente de la boca para afuera, que sea algo realmente genuino, para que nosotros entonces podamos entender y podamos mostrar que realmente hemos perdonado a la persona. En este caso, pues, perdonar a la abuela por la discusión que tuvimos. Y si abuela es cristiana también, ella debería hacer lo mismo. Pedir perdón genuinamente, no solamente de la boca para afuera. Lucy, después Rosana. Esos últimos ejemplos que diste es de personas que piden perdón, pero hay casos que no piden perdón. Exacto. Hay casos que no piden perdón, pero en la Biblia nos dice, si no me acuerdo, es en Romanos, que cuando dependa de nosotros, Estar en paz con con las demás personas. Nosotros vamos y le pedimos perdón. Si la otra persona entonces no nos quiere perdonar, pues eso es ya entonces problema de esa persona. Porque ya entonces nosotros fuimos, pero tiene que ser genuino. O sea, nosotros tenemos que ir y pedirle perdón genuinamente, arrepentidos de lo que sucedió, arrepentidos de la discusión que tuvimos. Rosana. Pues que en esto que yo leí aquí en Lucas, el verso 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea que uno mismo tiene el deber de decirle a la persona en qué te ofendió. Sí, exacto. Entonces después, pues si se arrepiente, tú lo perdonas. Exactamente. Ese es el punto que iba a ir ahora. Nosotros como hermanos en Cristo, ponle otra vez, si abuela hizo algo, si yo hice algo que abuela le ofendió, se espera que entonces, si abuela fue la que se ofendió, que ella me diga, mira, sucedió esto y dijiste esta cosa que me ofendió. Pero hacerlo en amor. Aquí la palabra reprende, lo que se refiere a eso, es mostrarle a la persona lo que hizo mal. Pero no una cosa de estar señalando así como uno piensa que ahora dicen, pues reprenda a la persona y ya está, no es darle un bofetón y decirle, hiciste esto mal, pláguete. Y ya se arregló la cosa, ¿no? Pero está el deber de nosotros de que si a nosotros nos ofendieron y la otra persona está como si nada, porque 90% de las veces cuando alguien se ofende, la otra persona que fue el que lo ofendió, ni cuenta se dio. Porque quizás fue algo que dijo normal. Pues digo 90% de las veces porque hay momentos en cuales lo dicen adrede. Pero hay muchas de las veces, si uno se pone a analizar bien, hay muchas de las veces que alguien dice algo, nos ofende, pero no es porque lo dijo con maldad, por ofender, sino que fue algo normal. Está en el deber de nosotros de ir con amor hacia la persona e indicarle, mira,
esto que dijiste me ofendió. Y si la persona es un hermano en Cristo, ¿qué es lo que se espera que haga? Pues mira, de verdad, lo siento, no pensé que eso te iba a ofender, pero perdóname por lo que dije. Ya voy a estar entonces más pendiente de que este tipo de tema o situación o este tipo de lo que dije, ya yo sé que a ti pues te ofende y voy a estar pendiente para no decirlo. Este es el caso ideal. Este sería el caso ideal. Nosotros como cristianos. El caso no ideal es la situación que tuvimos hace unos años, uno o 2 años atrás, acerca de una persona que venía a esta iglesia, que empezaba a decir cosas, ofendió a un par de personas, nunca pidió perdón, fueron con testigos para hablar con esa persona, no quiso reconocerlo, se presentó a la iglesia, no quiso reconocer su pecado, se echó fuera. Eso lo habla, si no me equivoco, más adelante, en ese mismo capítulo de Mateo 18, creo que es más al principio. Creo que es Lucas 17, si no me equivoco. A ver. Ah, sí. Sí. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Y le dice, si te oye, has ganado a tu hermano. Pero, si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, que haya evidencia entonces de lo que se habló. Y dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si en la iglesia, él siendo presentado en público, no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Deséchalo. Porque ya esa persona no quiere estar en comunión con los hermanos. Deséchalo. Y eso sucedió en la iglesia. Y es lamentable, hermano. Pero todas estas cosas salen con una pizca de tertulia, de problemas entre 2 hermanos. Porque para tener problemas se necesitan 2. Para pelear se necesitan 2 personas. Tenemos que ser, hermanos, ser sabios con las cosas que nosotros hacemos, con las cosas que nosotros decimos. Y si nos encontramos en una situación al cual nosotros hayamos ofendido, hemos ofendido a alguien, ir genuinamente y pedirle perdón. Si la persona nos dice, nosotros reconocer, ok, pues mira, fue mal mía, por X y razón, la que fuera. Pero eso no importa, eso no quita de que pues lo ofendí o la ofendí. Debo ser lo suficientemente valiente, reconocer mi error y pedir perdón. Porque hermano, esto es lo que lleva a una congregación, a una unión en la iglesia fuerte. Fuerte. ¿Por qué? Porque hermano, no hay por qué uno estar peleados los unos con los otros por nimiedades, por cosas bobas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si somos hermanos en Cristo, estamos en un mismo sentir, creemos en las mismas cosas. No hay necesidad para estar en tertulias acerca de las cosas importantes. Entonces, cuando vienen cosas pequeñas, nimiedades, ahí es que entonces ocurren las discusiones. Y eso va a suceder porque todo el mundo piensa de una forma diferente. Y cuando llegue el momento, si uno entonces ofende uno al otro, pues ser lo suficiente maduro para ir genuinamente y perdonarse. Rebeca, Rosana.
Me acuerda cuando Pablo le estaba diciendo, ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo. Entonces le decía a alguien que las ayudara a ponerse de acuerdo, como que fuera un pacificador también, que eso es bien importante. Sí, es que eso me acuerda, el chiste que tiene lo animal con Clara y abuela Úrsula. Clara fue a dormir a mi casa con otra de las nenas y en la cama ella me dijo, abuela, vamos a leer el estudio que hay, Ajá. cosas que tenemos fresco en la mente. Entonces, lo voy a leer, ya había pensado la maldad y era lo que ella decía. Evodia y Sintique. Entonces, pues ella leía todo como estaba allí y me decía, fulana le dio una bofetada. Y como yo sé que a veces en la Biblia quizás no nos ha salido una palabra así como bofetar y cosas como Ajá. de aquí, de Puerto Rico, pues yo dije, pero es que yo no lo logré. Abuela, te voy a leer de nuevo. Fulana le dio una bofetada a la otra. Como que me quedé con la duda, pero como ya está, pues Ajá. entonces al otro día lo leo yo con calma y digo, ay, Clara, qué mentira, qué más mentira. Y siempre me acuerdo cuando me hicieron ese Evodia y Sintique. Pero hermano, eso es un pequeño paréntesis acá. Pero hermano, volviendo acá al tema, nosotros como hijos de Dios debemos estar siempre dispuestos a perdonar a los hermanos, a nuestros hermanos, primeramente cuando nos ofenden. Cuando hemos tenido algún tipo de discusión y nos hemos ofendido, ir genuinamente y pedirnos perdón para que entonces esa relación vuelva y se restaure a como debe estar. ¿Por qué? Acá la Biblia se está enfocando primeramente a los hermanos en la fe. ¿Por qué es esto, hermano? Porque nosotros como hermanos en la fe somos los que vamos a pasar una eternidad con el Señor. No es la gente que nos rodea. Son las personas que nosotros tenemos como hermanos aquí en la fe. Amén. Pues hermanitos, vamos a pasar a la segunda porción. Ya está aquí, es la parábola que le estaba diciendo. En versículo 23 al 30. Gloria. Que esa parte es bien importante, ¿verdad? Porque la parte que leyó Rosana de que habla del hermano como tal. Que si el hermano viniera arrepentido delante de ti, que las veces que sea el día, pues tú le perdones. Y es importante ver esto porque siempre que alguien es hermano, se supone que venga arrepentido. Igualmente, el que fue ofendido, pues perdone al que le ofendió. Pero es como también decía la hermana Lucia, hay personas que nunca te van a pedir perdón. Ajá. Pues claro, se entiende que entonces los que no son hermanos, gente de afuera, puede hacerte algún daño y nunca te van a pedir perdón. Pero uno debe perdonar porque la bendición se la lleva a uno. Si uno no perdona, pues imagínate, uno carga ese rencor, esa raíz de amargura contra esas personas. Exacto. Exactamente, hermano. Y es bien triste. Es bien triste uno encontrarse con alguien que no te quiera perdonar. O que haya sido esa persona quien te ofendió. No te pida perdón. Y no te pida perdón. Y tú como quieras, dígame, mira, pues perdóname por lo que sucedió. Aunque realmente uno no fue el que tuvo la culpa. Fue la otra persona, pero como quiera uno debe dar ejemplo a las personas. Y pedirle perdón también. Y esa persona no quiera, pues hermano, es bien triste esa situación. Pero ya uno sabe que con esa persona, pues, hay que echarle a un lado. No hay que seguir tratando con ellos porque no quiere restablecer y hacer las paces con uno. Porque uno no está aquí para estar discutiendo todo el tiempo, pasar la vida discutiendo. Uno está aquí con un propósito para hacer las cosas. Y no es para estar peleando a cada rato. Algo que vemos en la porción que leímos antes, la de empieza el verso 15, dice, si tu hermano
Ujú. Entonces, en todo el proceso de los versos vemos que si la persona pecó, le ofendió, pero no quiere reconciliarse, no quiere reconocerlo, pues pasa por todo ello, por los testigos, por la iglesia, y si después no quiere reconciliarse, entonces dice, pues denle por gentil y Y publicano. publicano. El que empezó como que tú pensabas que era hermano, Ujú. y no se quiere arrepentir, no quiere buscar la reconciliación, lo cual quiere decir que el hermano, entre comillas, no se quiere reconciliar contigo, Ujú. que eres de Cristo, y él dice que eres de Cristo, pero entonces pretende vivir enojado contigo, Ujú. siendo de Cristo, cuando la palabra del Señor dice que el Espíritu en todo es el mismo, Exacto. y estamos llamados a unanimidad. Ujú. Por lo tanto, si la persona que no se quiere arrepentir dice que tiene el Espíritu Santo y que está bajo el control del Espíritu, es mentira. Ujú. Exacto. El Espíritu no busca la discordia y busca yo gané, tú perdiste. Ujú. Busca reconciliarse, busca el diálogo, Ujú. de la misma manera que Cristo nos perdonó. Amén. Así que muchas veces pensamos que puede ser hermano, en el caso que tú refieres hace un rato, pero se confirma por esos hechos que en realidad no lo eran. De esa forma es que sabemos, por el fruto es que uno conoce realmente lo que son las personas. Amén. Exactamente. Amén. Pues, hermanito, ¿alguien que quiera leer esta porción? Héctor. Mateo 18, del 23 al 30. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, y halló, no, ¿cómo es? Perdí. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Amén. Mire, hermano, aquí. 10,000 talentos. 10,000 talentos. El ingreso bruto de Galilea, o sea, el ingreso sucio, cuando tú cobras el cheque, antes que empiecen a quitarte las cosas del gobierno, Seguro Social, Medicare y todas esas otras cosas, eso es lo que se llama la parte sucia. De Galilea entera, o sea, toda la región. Es como decir, lo que genera Aguadilla, el producto, lo que genera Aguadilla mensualmente, son 300 talentos. Son 300 talentos. Él debía 10,000 talentos. Aquí, claro, hermano, esto es una parábola. Aquí lo que el Señor lo que está indicando es una enseñanza del día a día, o sea, una enseñanza espiritual utilizando ejemplos del día a día para que ellos entendieran. Es una exageración increíble. Era una deuda que no podía pagar, es lo que quiere decir. Exacto. Eso es una deuda que esa persona jamás podría pagar en toda su vida. Tenía que vivir 100 vidas y con todo y eso no le iba a dar. Y el hombre debía 10,000. Entonces, él le suplicó a ese rey y dice que el rey se movió a misericordia y le perdonó la deuda, no la mitad, no un 10%,
se la perdonó toda, completa, que él entonces en los récords debía 0, nada, y se fue. Esa deuda que él debía, la forma que se iba a pagar era, pues, tú jamás me vas a poder pagar esta deuda, pues te voy a vender a ti, a tu esposa y a tus hijos y todas tus pertenencias como esclavo, para que entonces yo reciba algo a cambio con respecto a la deuda que tú tienes. Pero ese rey fue movido a misericordia y le perdonó. La deuda de él quedó en 0. Pero ¿qué pasa? Después vino otra persona y a esa persona, a ese siervo que le perdonaron la deuda, hubo una persona que le pidió prestado a él y le debía, ¿qué? 100 denarios. Comparado a la deuda que él tenía, era una cosa microscópica. Y esa persona, ese siervo, fue un siervo inútil, malvado, al cual no le quiso perdonar la deuda. ¿Y qué hizo? Puso al deudor en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo puso en la cárcel, el cual esa persona no puede trabajar, no puede generar ningún tipo de ingreso. ¿Cómo le iba a pagar esa deuda? De ninguna forma. Hermano, aquí estamos viendo una parábola que el Señor está hablando. Aquí, claro, está a mitad. Vamos a seguir ahora con los otros versículos antes de seguirle explicando para que tengan en contexto todo lo que sucede. Pero para que entiendan, hasta este momento, ese rey le perdonó la deuda a ese siervo y ese siervo tenía una deuda inmensa que jamás podría pagar, pero fue perdonada y se espera que entonces él actúe con la misma misericordia que él recibió. Vamos a leer rapidito los versículos 31 al 35 para entonces discutir toda esta porción completa. ¿Quién dice yo? ¿Lo bien? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Aquí se esperaba que ese siervo actuara con misericordia de la misma forma que él recibió misericordia. Esta parábola, hermano, está hablando acerca del perdón que el Señor hizo por todos nosotros en la cruz. Esa deuda de 10,000 talentos que ese siervo tenía, esa es la deuda que nosotros teníamos. Nuestra deuda era impagable, era inmensa y nosotros jamás la podríamos pagar. El Señor se fue conmovido a misericordia para Él pagar nuestra deuda y que entonces nosotros estuviéramos en 0. No le debiéramos nada al Señor. Pero el Señor entonces espera que de la misma manera que nosotros recibimos misericordia por nuestra deuda, que nosotros tengamos misericordia con las otras personas. El Señor dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener una vida nueva. Si nosotros lo aceptamos, si nosotros le pedimos al Señor que nos salve, entonces ya cuando somos hijos de Él, Él espera que nosotros actuemos de la misma misericordia, con el mismo amor que nosotros recibimos hacia las demás personas. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, como sus hijos. Que ya que nuestra deuda inigualable, es una deuda inmensa que nosotros jamás podíamos pagar, que entonces también nosotros actuemos en misericordia
con las otras personas, con las personas que nos rodean. Y hermano, aquí la aplicación es clara. Dios es rey y todos sus siervos, ¿qué dice? Habían contraído una enorme deuda de pecado que no podían pagar. Todos nosotros tenemos esa deuda desde el momento en que nacemos. Tenemos esa deuda y nosotros no la podemos pagar por más que intentemos, por más que hagamos. La única forma es yendo delante del Señor y pedirle que Él pague nuestra deuda, que nos arrepentamos de nuestros pecados genuinamente y le pidamos a Él que nos libre de la condenación. Y dice, con gracia y compasión maravillosa, el Señor pagó la deuda. ¿Y qué? Concedió un perdón pleno y libre. Pero esto solamente le aplica a las personas que aceptan lo que el Señor hizo y que quieren hacer las cosas correctas delante de Él. Esa deuda que Él pagó, Él se la pagó a toda la humanidad, a todos los seres humanos aquí en la tierra. Pero está en cada uno de nosotros el decidir si nosotros queremos aceptar ese acto de amor que el Señor hizo o no. Es como decir, hermano, aquí tengo un regalo. El regalo está aquí en la mesa. El Señor le está diciendo, este es mi regalo que yo di por todos ustedes. Y hay un regalo para todos ustedes. Esto no se va a acabar. Este regalo jamás se va a acabar. Mientras esté aquí, en la mesa. Ahora, no es de ustedes hasta que ustedes vengan y lo cojan. Si no lo cogen, no es de ustedes. Todavía sigue estando en la mesa y sigue siendo mío. La salvación es el regalo que el Señor hizo por nosotros. Y está en nosotros el querer obtener esa salvación o no. No hay que pagar nada, no hay que hacer ningún plan de pago, ni nada. Tenemos que ir genuinamente delante del Señor, pidiéndole que Él nos perdone por nuestros pecados y que Él nos salve. Y ahí entonces recibimos ese regalo, la salvación. Ahí entonces nosotros dejamos ser parte de este mundo y pasamos a ser parte del Señor, hijos de Él. Y hermano, esa deuda que el Señor pagó, ese amor, esa misericordia, el cual fue Él conmovido para pagar nuestros pecados, nosotros también debemos ser conmovidos para perdonar a las personas que nos ofenden, a las personas que nos hacen mal. Con esa misma compasión, con ese mismo amor que el Señor tuvo con nosotros, porque ninguno de nosotros lo merecía, pero el Señor lo hizo por amor. Amén, hermanito. Y vamos a leer, a alguien que quiera leer, 1 Juan 3, 1 Juan 3, versículos 10 al 17. Y con esto terminamos el estudio. ¿Quién dice yo? Angie. Primera de Juan 3, 10 al 17. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Amén. Y hermano, este versículo resume lo que hemos estudiado hasta ahora. Todos los otros 4 estudios que hemos tenido, esta porción lo resume completito. Porque debemos actuar en amor hacia las demás personas como el Señor nos ha mostrado amor a nosotros. Tenemos que tener compasión por nuestros hermanos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que estar dispuestos a bendecirles cuando ellos estén en necesidad. Tenemos que estar dispuestos a mostrar el amor de Dios que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Y no hay forma de alguien mostrar el amor de Dios sin antes haber conocido ese amor de Dios. Porque si no, lo que está haciendo es una falsa. Como le estaba diciendo al principio de los estudios, que es como cuando pones en las redes sociales, mírenme, estoy dándole comida aquí a este vagabundo para que la gente lo vea. Eso no es amor. Eso se llama el yo. Un show. Y hermano, es bien triste, pero es algo que la sociedad hoy lo ve y dice, ay, que mucho amor tenía esa persona, que mira, se grabó para que vieran lo que estaba sufriendo ese vagabundo y le dio comida. Sí, ¿cuántas personas hacen eso y después no lo vuelven a ver? No se procuran más en el bienestar de esa persona. Lo hicieron solamente para que la gente lo viera y de alguna forma recibir algo a cambio. Amén, hermano. Natalia, Sí, tengo aquí un... pégatelo. Ok. ¿Sí? Sí. Sí, en Efesios 4:32, este versículo me gusta mucho. Y dice así, lo que implica es que el verdadero perdón va más allá de todas las condiciones. Amén. Exactamente. Pues hermano, nosotros como hijos de Dios debemos perdonar a las personas que nos ofenden y más aún cuando son hermanos en la fe. Ahora hermano, ya hemos visto acerca de quién es mi prójimo, cómo es el amor, orar por mi prójimo, honrar a mi prójimo y ahora perdonar a mi prójimo. Todas estas cosas están basadas no en palabras que uno dice, sino se han basado, estos 5 estudios se han basado en acciones que nosotros debemos mostrar hacia las demás personas. ¿Por qué ustedes creen que esto es más importante que poder hablar? ¿Por qué ustedes creen porque ustedes creen cuando una persona se proyecta, cuando una persona se presenta ante un grupo, si no dice nada y lo que hace es solamente actuar, ¿qué ustedes creen que es más importante? ¿Lo que dice o lo que está haciendo? Lo que hace. Lo que hace. ¿Por qué? Porque ahí se ve el carácter. Ahí se ve el carácter. Las palabras se las lleva el viento. Las palabras pueden ser un script, las palabras pueden ser un ensayo, un papel que la persona ensayó, como cuando uno se para a presentar un informe oral, que uno lee y se sabe ese informe oral de cabo a cabo, y lo que estás hablando, diciendo. Pero si el que está aquí no está actuando de acuerdo a lo que está saliendo de su boca, ¿qué sucede? Se ve una contradicción. Va a haber confusión en la audiencia. Van a estar perdidos en que me está diciendo algo y está actuando de una forma diferente. Todos estos 5 estudios que hemos visto han sido basados en cómo nosotros actuamos, en cómo nosotros nos presentamos a las demás personas, para luego hablar de Jesús a mi prójimo. ¿Por qué todo esto es importante, hermano? Porque si nosotros no estamos actuando
como el Señor espera que nosotros actuemos, al momento de nosotros abrir la boca, estamos siendo una contradicción. Porque si nosotros estamos diciendo, le vamos a hablar a alguien acerca del amor del Señor, pero nosotros no hemos mostrado amor, no estamos haciendo nada. Estamos contradiciendo lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. ¿Y qué es lo que va a suceder con esa persona que nos está escuchando? No va a creer, no nos va a prestar la atención, porque se dio cuenta de que una cosa y la otra no están a la par. Es como decir que tú vayas a la oficina de un cardiólogo, el cardiólogo te diga, tienes que hacer ejercicio, tienes que dejar estos malos hábitos. Y a mitad de consulta, él dice, dame un momentito, dame 10 minutos que tengo que fumar. ¿Los hay? Los hay. Entonces, uno como paciente, ¿qué va a pensar? ¿Le hago caso a este loco o no? Porque me está diciendo que debo tener una vida saludable, comer saludable, mantenerme haciendo ejercicio. Y él me dice a mitad de consulta que va a parar a fumarse un cigajillo. Ajá, fuma y bebe. Y te dice, no debes beber tanto alcohol, no deberías beber alcohol, porque te va a dañar los riñones y 20.000 cosas más. Pero te dice, no, dame un chancecito que voy a bajarme media caja de cigarrillos y 1 litro de alcohol. Es como que, o sea, uno se queda como que, espérate, ¿qué está pasando aquí? Así es, hermano, cuando nosotros entonces estamos actuando y después queremos hablarle acerca del Señor a alguien y la persona nos ha visto que lo que sale de nuestra boca no va de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es bien importante, hermano, nuestro testimonio. Por eso es bien importante cómo nosotros actuamos cuando las personas nos están viendo. Qué es las cosas que nosotros decimos y cómo nosotros nos comportamos alrededor de las personas. Para que cuando llegue el momento de poder hablar del Señor, ya esa persona esté dispuesta a escuchar lo que uno le va a decir. Y que no sea una contradicción con lo que ha visto. Amén, hermanito. Pues para el próximo domingo vamos a estar viendo capítulo 1 de Juan. Vengan preparados, hermanos, porque entonces antes de leer la porción vamos a tener un pequeño quiz, 5 preguntitas sencillas. Voy a ver si logro setear el printer de casa, que todavía no lo hemos seteado. Puede que sea en papel o puede que sea acá en el PowerPoint. Todo depende si el printer coopera y lo puedo setear. Ajá. El Señor Jesús nos dio ese ejemplo de amor y perdón cuando lo crucificaron, ¿verdad? También en estos tiempos hubo un evangelista que nos dio ese ejemplo también, cuando perdonó al que le mató la hija. Lo perdonó y le demostró amor, porque él fue a la cárcel con él y este hombre se convirtió al Señor. Y eso es un ejemplo bien grande porque creo que es bien difícil, ¿verdad? Y este ejemplo es un ejemplo que si todo el mundo hiciera esto, pues el mundo sería mejor. Pero desgraciadamente no es así. Es cierto, hermano, y es bien triste eso, hermano.